Clippers es un juego de Alan Moon, el mismo autor de Union Pacific, Ticket to Ride, Capitol. Es un juego donde el factor suerte no existe, para 2 a 5 personas, y que se juega aproximadamente en una hora y media. En Clippers, los jugadores representan a 5 potencias comerciales y marítimas de mediados del siglo XIX, principio del siglo XX, que son Japón, Francia, Inglaterra, Alemania y Estados Unidos, y que tratan de influir las vías comerciales marítimas en los mares del sur para que lleguen estas vías comerciales a sus respectivos puertos. La idea general del juego es la siguiente: hay un mapa del Océano Pacífico con una serie de islas y una serie de líneas que conectan esas islas, que es por donde se tendrán que construir las rutas marítimas comerciales. Los jugadores deberán instalar sus fichas marcadores de puertos en las distintas islas para luego ir tratando de unir esas islas de tal manera que la mayor cantidad de líneas comerciales lleguen a los puertos en los que se encuentran los jugadores. Al final del juego va a ganar aquel que tenga la mayor cantidad de marcadores de puertos en las distintas islas, pero a su vez tratando de que la mayor cantidad de líneas comerciales distintas lleguen a cada uno de los puertos. Es un juego que tiene aspectos matemáticos, aspectos de conexión, y donde, como ya he señalado, el factor suerte es bastante limitado. Prácticamente yo diría que solamente incide en quién es el jugador inicial, y de ahí en adelante depende de cada uno el resultado de su gestión. Veamos los componentes del juego. En primer lugar tenemos el tablero, que ya hemos indicado, tiene un fondo azul que representa el mar, hay unos puntos que representan las islas. Cada isla tiene un valor que está indicado con un número blanco sobre un fondo marrón, y tiene espacios para una determinada cantidad de marcadores de puertos, que son los marcadores que representan a los países, que representan a su vez a los jugadores. Entre una isla y otra hay unas líneas que son las que permiten ubicar las fichas de madera de las distintas empresas comerciales. En este caso estamos hablando que existen 6 empresas comerciales distintas: roja, azul, blanca, negra, verde y lila. Estas empresas comerciales no son de cada uno de los jugadores, no representan los colores de los jugadores, sino que son de uso común. Algunas de las uniones son dobles. Eso implica que pueden haber 2 empresas distintas que unen esas 2 islas. No puede una misma empresa usar ambos carriles. A su vez, en algunos sectores, especialmente en el sector este del mapa, algunas de las conexiones tienen unas flechas, lo que indica cuál es el sentido en que tiene que ir avanzando esa línea comercial. Generalmente al lado izquierdo, en cambio, no hay ese tipo de limitaciones. Tenemos también las fichas que representan los barcos, que son aquellas que se van a ocupar para indicar dónde va la línea naviera en ese instante. Es decir, generalmente las empresas navieras pueden expandir sus líneas comerciales solamente a partir de la última ficha que ya está ubicada en el tablero, y esa última ficha es un segmento, pero al mismo tiempo lleva aparejado al lado un marcador de barco que indica precisamente cuál es el lugar donde va en ese momento la empresa. Tenemos también los marcadores de puerto. Cada uno de los jugadores va a recibir 12 marcadores de puerto, de los cuales 7 van a estar ubicados en lugares predeterminados en el tablero, y 5 van a quedar a disposición de cada jugador para ser ubicados con posterioridad. Tenemos también el dinero, que juega un rol muy importante. Se usa bastante, de tal manera que perfectamente bien estas fichas que estamos mostrando, que son de plástico, pueden efectivamente ser reemplazadas por fichas de póker. Por último tenemos las fichas que le dan ciertas facultades especiales a los jugadores, que van a ser adquiridas, algunas de ellas, otras son gratis, y que le permiten mover las líneas navieras o comerciales más rápido u obtener mayor cantidad de bonos. También tenemos esta ficha que representa el jugador de partida de esa ronda.
Veamos la mecánica principal del juego. Al inicio del mismo y en el sector derecho del tablero o mapa, el este, se encuentran ubicadas 5 empresas navieras iniciales. Tenemos la línea roja, que está ubicada en una isla que indica el número 32. Significa que hay 32 segmentos rojos a disposición de todos los jugadores para ir alcanzando los distintos destinos. Luego tenemos dos empresas, la blanca y la verde, con 25 y 24 segmentos disponibles respectivamente. A continuación, aquí abajo tenemos la empresa negra, que tiene 18 segmentos disponibles. Y por último, aquí abajo tenemos la empresa azul, que tiene 30 segmentos disponibles. En el sector céntrico del tablero hay una empresa que tiene su base en American Samoa, que tiene 13 segmentos disponibles, pero esa va a quedar disponible, va a quedar abierta la posibilidad de que los jugadores inicien esa empresa naviera una vez que otras dos empresas lleguen a esa isla, a American Samoa. Ya lo explicaremos más adelante. Veamos cuál es la finalidad del juego y cómo se obtienen los puntos de victoria, y luego entraremos un poco al análisis de la mecánica ordenada del juego turno por turno. Concentrémonos en la Solomon Island, las Islas Salomón. Aquí ya observamos que Estados Unidos tiene dos marcadores de puerto, que son los dos marcadores iniciales de Estados Unidos. Bien, lo que el jugador de Estados Unidos tiene que hacer es tratar de llevar la mayor cantidad de empresas navieras distintas hasta Solomon Island. Vamos a imaginar que por acá arriba viene la empresa roja. Ya veremos cómo se van poniendo estas fichas. En principio, una por turno. Aquí esta empresa ya llegó. Este marcador indica que es el extremo de esa empresa. Y supongamos que la empresa blanca venga desde arriba. Este tramo es doble. Por lo tanto, voy a tratar de dejar claramente establecido que hay una segunda posibilidad de empresa. Ahí. Dos empresas. Y vamos a suponer que la empresa roja también llegó desde el sur. No es raro que esto pueda suceder, pero veremos que no tiene mayor utilidad. Viene desde el sur y llega ahí. Ya, en este caso, si el juego terminase en estos momentos, hay que verificar la siguiente información. ¿Cuál es el valor intrínseco de esta isla? Como lo indica, vale 8. ¿Cuántas empresas navieras distintas llegan a esta isla? En este caso solamente 2, a pesar de que el rojo llega desde dos sectores, desde el norte y desde el sur, pero es una sola empresa. Para estos efectos son dos empresas. Por lo tanto se multiplica 8, que es el valor intrínseco de la isla, por 2, 16. Y ese valor, 16, se multiplica por cada una de las banderas ahí presentes. Por lo tanto, Estados Unidos tiene dos banderas. 16 por 2, 32. 32 puntos, y se nota al final del juego en un papel para ir reflejando entonces lo que ha ganado cada uno de los jugadores. Supongamos que Francia en algún momento ubicó uno de sus marcadores de puerto. Significa que Francia tiene un puerto colocado ahí. Por lo tanto, también se ve beneficiado con el hecho de que dos empresas navieras lleguen ahí. Decíamos que el valor de la isla es 8 por 2, 16. Por ende, Francia solamente tiene ahí 16 puntos que se le agregan al final. Si Estados Unidos tuviera una tercera, significaría 16 por 3, 48. Y en este caso ya, evidentemente, que la cantidad es mucho más importante. Esa es la finalidad última del juego. Tener marcadores propios en aquellas islas que concentren la mayor cantidad de empresas navieras y que a su vez valgan intrínsecamente más. Y esos puntos se suman a la cantidad de dinero en mano que los jugadores tengan. Las fichas grandes tienen un valor de 5 y las fichas pequeñas un valor de 1 peso, y al final un punto de victoria o 5 puntos de victoria. La configuración inicial del juego incluye la ubicación de todos los materiales alrededor del tablero, es decir, los segmentos de cada una de las 5 o 6 empresas realmente,
el dinero del banco, un jugador hará de banco, las cartas o tarjetas especiales que darán algunas facultades, y cada uno de los jugadores va a poner también sus marcadores de puerto en las islas que vienen definidas en las tarjetas respectivas. Estas tarjetas son las que determinan la ubicación de los puertos de cada una de las potencias navieras, y estas se sortean entre los jugadores. Se barajan, se revuelven boca abajo, y cada uno recibe entonces un país. Y justo con recibir la tarjeta del país, recibe sus marcadores de puerto respectivos, que son las fichas redondas pequeñas, como las que vemos en pantalla. Son bastante chicas realmente. A veces se dificulta ver de un lado a otro de la mesa a quién pertenece, pero bueno, con un cierto grado de práctica se logra solventar ese pequeño problema. A su vez se ubican los barcos de las navieras iniciales en el sector este, y entonces estamos listos para sortear el jugador de inicio, a quien se le entrega esta tarjeta, quien deberá iniciar el turno. Veamos por ejemplo la configuración inicial para el país de Estados Unidos. Si revisamos la tarjeta de Estados Unidos, veremos que tiene en primer lugar dos marcadores de puertos en Solomon Island. Aquí tenemos una imagen más cercana. Esta isla tiene un valor intrínseco de 8. Estados Unidos empieza con 2 banderas o marcadores de puerto, lo que evidentemente le da una cierta ventaja. Quedan 2 espacios más. En total esta isla tiene espacio para 4. La segunda isla donde Estados Unidos comienza el juego, y como ustedes pueden ver ya, no todos los países parten en las mismas islas, y eso denota que no es simétrico el juego. Sin embargo, es bastante equilibrado entre los distintos países. Ventragua está en el norte del plano, es una isla de valor 6, es una isla que permite 3 banderas o puertos, o marcadores de puertos. Luego tenemos en el sector sur del mapa Nueva Zelanda, New Zealand, y muy cercano a Nueva Zelanda está La Esperanza. A continuación tenemos Ibahoa en el sector este, es una isla de valor 3, tiene 2 espacios y Estados Unidos ocupa 1. En general, las islas que se encuentran en el sector derecho del tablero son islas que tienen efectivamente valores bastante menores, generalmente 3 y 4, valor intrínseco. Y por último, para Estados Unidos tenemos Rangiroa, que se encuentra efectivamente en el sector medio, espacio para 2 puertos, Estados Unidos ocupa 1 y tiene un valor intrínseco de 3. En los primeros juegos es un poco difícil ubicar cada uno de los marcadores porque no hay una indicación física, sino que simplemente el nombre de las islas, el tarjetón de cada uno de los jugadores, pero en el BGG hay unos gráficos donde se indican físicamente dónde quedan cada una de ellas. Veamos ahora cuál es la acción principal que los jugadores realizan en su turno. No es la única, pero es la principal, es la básica. Es la colocación de un tramo o segmento de alguna de las empresas navieras. Por ejemplo, es mi turno y yo decido que la empresa verde, y estamos en la primera ronda, por lo tanto aquí hay 3 empresas en pantalla, las 5, que están en sus bases. La empresa verde la voy a hacer avanzar hacia acá y hago avanzar el barquito indicando que ahí va la empresa verde. Ahora, por el hecho de yo haber llegado a una isla virgen a la cual no llega ninguna empresa todavía, recibo como bono la cantidad de 2 pesos. Los bonos por llegar a las islas es la forma de ganar dinero en este juego, que va a servir para comprar unas tarjetas y sirve también porque cada uno de estos pesos al final son puntos de victoria. Otro jugador, moviendo la ficha de color blanca o la empresa blanca, podría, en este caso recordemos, hay 2 empresas posibles que pueden usar este trayecto porque hay 2 líneas marcadas en el tablero de un color celeste y tienen flechas hacia abajo, significa que el único sentido es hacia abajo. Entonces la blanca también inicia un trayecto hacia abajo, ahí. Y el blanco no llega por primera vez a una isla porque ya llegó la empresa verde, de la manera que el jugador que hizo mover la empresa blanca, que fue el de mi izquierda, recibe por ende solamente un bono de 1 peso. El jugador tercero quiere mover la empresa roja
y puede colocar en su turno un solo tramo, lo coloca ahí y no recibe ningún bono porque efectivamente no llegó. Inmediatamente aclaremos una siguiente regla. Por ejemplo, aquí ya llegó la empresa verde. Si la empresa verde pudiera venir desde el sur también, ya veremos que es factible que una empresa tenga dos líneas separadas. Ahí. En este caso, como la empresa verde ya había llegado a Hibaoa, no va a obtener el bono de 1 peso. En cambio, si fuese la empresa azul la que llega desde el sur, sí obtiene el bono de 1 peso. Luego el jugador, yo por ejemplo, me correspondería mover y yo puedo decidir que la empresa blanca va a ir hacia el sector de Carolina. Y nuevamente recibo 2 pesos. El hecho de que yo lleve esa empresa comercial no me da ninguna ventaja inmediata. Yo tendría que luego colocar una de mis fichas, vamos a suponer que yo soy Francia, acá, para que esto me signifique alguna ventaja especial. En verdad no es tan bueno porque generalmente en el sector izquierdo del tablero los valores son mucho más elevados. Bien, pero esta es la acción básica del jugador, la colocación de segmentos. Y la colocación básica de segmentos es un segmento por turno del jugador. Y los bonos básicos son 2 pesos, Isla Virgen, 1 peso si ya hay alguna empresa comercial, y 0 pesos si es que yo estoy repitiendo una empresa que ya llegó o si no llego realmente a ninguna isla con mi segmento de la empresa que estoy colocando. Bien, veamos el orden de juego en una ronda en particular. La ronda en particular es iniciada por aquel jugador que tenga frente a sí esta tarjeta, que es la tarjeta del jugador de inicio de esa ronda. Entonces, lo primero que se hace es una ronda en que cada uno de los jugadores va a poder comprar una función especial. Luego viene una segunda ronda que corresponde a la primera de colocación de segmentos. Un segmento por jugador y luego le toca al de la izquierda, coloca un segmento de cualquier empresa, luego el de la izquierda hace hasta que se complete una primera ronda. Luego una segunda ronda de colocación de segmentos, un segmento más para el jugador inicial y así sucesivamente hasta que se complete. Y luego se acaba y se transfiere la tarjeta del jugador de inicio al jugador de la izquierda. Bien, veamos más en detalle entonces lo que primero se puede hacer en una ronda, que es una compra de acciones especiales. ¿Qué cosas se pueden adquirir? En primer lugar, se puede adquirir esta tarjeta 2x, que vale 2 pesos, se paga en ese momento al contado, al banco, y permite colocar una o dos fichas de segmentos en la primera fase de colocación de segmentos y en la segunda. Entonces, en vez de poner un segmento cada vez, puede poner hasta 2 segmentos cada vez. No siempre se van a poner los 2 segmentos, porque a veces tácticamente es conveniente colocar solamente uno. Ese es el primer beneficio de esta tarjeta. Y el segundo beneficio es que los bonos que se obtienen se duplican. Es decir, si el jugador llega a una isla, por ejemplo en este caso, el jugador que llegó por primera vez a la isla de Hibaoa con la empresa blanca, supongamos que la empresa verde todavía no parte, en vez de recibir 2 pesos recibe 4 pesos. A su vez, el jugador que mueve la empresa verde a la misma isla, en vez de recibir 1 peso, que sería lo normal, porque la isla ya no está virgen, recibe 2 pesos. Entonces, esa es la función de la tarjeta 2x. Luego tenemos la tarjeta 3x, que tiene un costo de 0 pesos. No tiene bonos, no paga ningún bono, es decir, no recibe algún dinero por llegar a una isla, aunque sea virgen, nada. Pero puede colocar 1, 2 o 3 segmentos en cada una de las rondas de colocación de segmentos. Normalmente uno puede colocar no solamente uno, en este caso puede colocar hasta 3. Luego tenemos la tarjeta de 5x. Esta tarjeta tiene un costo de 1 peso. Se pagan los bonos normales, 2 pesos o 1 peso según corresponda, pero el jugador puede colocar en una de las 2 rondas de colocación, y la otra la pierde, en la otra no puede colocar nada, ni siquiera segmento básico, en una de esas 2 rondas hasta 5 segmentos. Luego tenemos una ficha que se llama el comptoir, que permite mover uno de los banderas que uno tiene en el tablero desde un lugar a otro, en una de las 2 rondas de colocación. Esta tarjeta tiene un precio de 4 pesos. Y como digo, se puede usar en alguna de las 2 rondas, junto con colocar un segmento
puede usar esta ficha para mover uno de los marcadores de puerto. Hagamos una ronda de ejemplo. El jugador inicial, que tiene entonces esta ficha, este tarjetón, va a mover, y ese jugador inicial supongamos que sea Estados Unidos, va a iniciar el juego en esta primera fase de esta primera ronda comprando la tarjeta 2 por, paga 2 pesos al banco y se queda con la tarjeta. Luego tenemos el jugador Inglaterra, que compra también la tarjeta 2 por, paga 2 pesos al banco. Luego tenemos Japón, que compra la tarjeta 3 por. Hay una sola tarjeta 3 por, en cambio hay 3 tarjetas 2 por, una 5 por y una del Comptoir, y no paga porque la tarjeta 3 por es gratis. Luego el jugador Alemania, hagamos una demostración con 4 jugadores, va a adquirir la tarjeta 2 por en 2 pesos. Entonces acabó la primera fase de esta primera ronda de juego, que es la fase de compra de tarjetas con funciones especiales. Empezamos la primera fase de colocación de segmentos, o segunda fase general de esta primera ronda. Entonces dijimos que el primer jugador era Estados Unidos. Estados Unidos, como tiene una ficha acá, decide hacer avanzar y coloca un segmento que no estaba. Aquí en principio no hay ningún segmento en el tablero. Ahí. Entonces decide colocar un primer segmento de la empresa blanca. Acá. Como compró la tarjeta 2 por, tiene posibilidad de colocar un segundo segmento. Bien, pero por este primer segmento ya recibe el bono, que serían 2 pesos por llegar a una isla que está virgen de empresas navieras. Sin embargo, va a recibir 4 pesos porque tiene la tarjeta 2 por, doble bono. Pero todavía tiene en esta primera ronda de colocaciones un segundo segmento, que es la segunda facultad especial de esta tarjeta, y decide llevar la empresa blanca también hacia Caroline, en este caso beneficiando directamente al jugador de Alemania. Pero a su vez recibe 4 pesos más desde el banco. 4 pesos los deja en su área de juego a la vista de toda la información es pública. Luego le corresponde al jugador Inglaterra. Compró la tarjeta 2 por y por lo tanto va a aprovechar de empezar la empresa roja. Colocando un primer segmento tiene que respetar la flecha en este caso. Bueno, en este caso tampoco nos queda otra opción porque está empezando acá. Bien, ahí recibe los 4 pesos. Terminó su turno. Primer turno de colocación. Luego le corresponde a Japón. Japón tiene la tarjeta de 3 por, pero sin bono. Entonces Japón lo que podría hacer es esta empresa roja derivarla hacia acá. Y el indicador de dónde va la empresa se coloca ahí en Wahine. Puede haber sido una maniobra táctica porque la empresa roja a lo mejor tenía destino más bien a la izquierda, al oeste, pero aquí hizo una modificación para que avance hacia el sur y quedó entonces en esta otra isla que estamos viendo ahora con mayor claridad. Y terminó el turno de Japón, que tenía la tarjeta 3 por sin bono. Luego le corresponde a Alemania, que tiene la tarjeta 2 por. De Alemania podría entonces, por ejemplo, hacer avanzar la empresa roja hacia Bora Bora. Recibe 4 pesos. Le queda un segundo segmento, y este segundo segmento no es necesario que sea del mismo color. Y aquí estoy explicando una nueva regla no mencionada con anterioridad. Entonces podría el jugador alemán hacer avanzar la empresa verde acá. Recibe 1 peso de bono, pero como tiene la tarjeta 2 por, recibe 2. En total este jugador en esta primera ronda de colocación colocó 2 segmentos distintos y recibió en definitiva 6 pesos de bono. Ahora empezamos la tercera fase del juego, o segunda fase de colocación, segunda y última. Nuevamente el jugador que representa Estados Unidos, que era el jugador que tenía la tarjeta de inicio, que tiene la tarjeta 2 por. Entonces Estados Unidos podría hacer, vamos a mover un poco la cámara, ahí, avanzar la empresa roja también hacia Cook Island para obtener la doble bonificación. Recibe 4 pesos y se acabó su participación en esta primera ronda de juego.
Luego le corresponde a Inglaterra, que tiene también la tarjeta 2x, y podría perfectamente Inglaterra hacer avanzar la empresa verde hacia Wahine. Recibe, en vez del peso de bonificación, el doble, 2 pesos, por tener la tarjeta 2x. A continuación, Japón, que tiene la tarjeta 3x, podría hacer avanzar, por ejemplo, la empresa 1, 2, la empresa blanca, ahí, y podría hacer avanzar la empresa verde. Tiene la opción de ir hacia abajo o hacia allá. Entonces él determina un poco la dirección de esta empresa naviera, con incluso habiendo puesto solamente un segmento. Pero ya es imposible que se venga hacia acá, porque hay que continuar. En principio hay una facultad especial, pero en principio hay que seguir este barquito para allá. Entonces le cambió la dirección al juego. Y así sucesivamente. Entonces, cuando los 4 jugadores ya han colocado sus segmentos, se cambia el jugador de inicio. Ahora, este juego es para 2, 3, 4 o 5 jugadores. Lo único que va a suceder en caso de que jueguen menos de los 5 es que los marcadores de puerto del país que queda fuera del juego simplemente no se colocan. Pero el resto es igual, evidentemente que es más competitivo con más jugadores. Luego comienza la segunda ronda de compra de las acciones especiales, con la primera fase de colocación, después luego la segunda fase de colocación, y se devuelven todas las tarjetas especiales, se devuelven nuevamente al banco y se vuelven a adquirir por los jugadores. Ahora, hay una opción que tienen los jugadores después de adquirir alguna de las tarjetas, ya sea gratis o pagando. Tienen la opción de comprar alguno de los barcos extras que cada una de las empresas tienen. Aquí en pantalla estamos mostrando la cantidad de barcos extras por cada una de las distintas empresas navieras. Entonces, por ejemplo, el jugador en su turno pudo adquirir la tarjeta 2x, y después de que adquirió la tarjeta 2x y antes de que le corresponda el turno siguiente, decide: momento, voy a comprar un barco extra. Entonces decide: voy a comprar un barco verde, y lo deja frente a sí en la área de juego. Ese barco le cuesta a este jugador 3 pesos. Luego, cuando le corresponde la colocación de segmentos, ya sea en su primera ronda de colocación de segmentos o en la segunda, está obligado a usar el barco que adquirió. En este caso, por ejemplo, el jugador podría decidir que la empresa verde, que se estaba desviando hacia el norte, le interesa que se vaya al sur, porque en el sur tiene una isla, coloca el segmento obligatorio, o más de un segmento si tiene la tarjeta 2x, podría colocar 2, o 3, o hasta 5, depende si tiene la tarjeta 5x, pero inicia un ramal de esta empresa verde. Como comprenderán, algunas empresas, como las rojas, permiten más bifurcaciones, 3, aparte de la línea original. En cambio, la verde, por ejemplo, permite solamente una. La blanca permite 2, la azul 2 y la negra 1. De tal manera que, por ejemplo, para la línea verde o para la línea negra, es bastante clave el direccionar muy bien la empresa original, porque la bifurcación es bastante factible que otro jugador pueda tomarla, adquiriendo el barco en 3 pesos y haciendo que eventualmente una empresa comercial no llegue a la isla del interés propio, donde uno tiene la mayor cantidad de marcadores de puertos, o donde han llegado una cierta cantidad importante de empresas comerciales, y quisiera llegar a una tercera o una cuarta para tener después un mejor multiplicador que le otorgue mayor cantidad de puntos de victoria. Una regla que hay que respetar para los efectos de colocar un nuevo barco que inicie una bifurcación es que tiene que ser colocado solamente a partir de una isla en la cual tenga presencia esa empresa. Por ejemplo, yo no podría colocar el barco azul, que lo compré en 3 pesos, para sacar una bifurcación desde ahí, porque evidentemente en esta isla, Cook Island, no tiene presencia la empresa azul. Sin embargo, yo podría hacer una bifurcación con la empresa roja, colocando entonces en mi turno de colocación acá, de tal manera de derivar la empresa roja, que en principio iba hacia arriba, ahora va hacia el sur oeste. O podría, si yo soy el jugador que me interesa llevar la empresa blanca hacia abajo, porque tal vez la roja ya está con presencia, ahí, porque la empresa blanca también tiene. Por último, es necesario hacer mención que cuando los jugadores están adquiriendo en esa primera fase de cada ronda esas tarjetas especiales, con la opción incluso de comprar el barco para hacer la bifurcación,
puede, en vez de adquirir alguna de esas cosas, decir paso. Es decir, en esa primera fase de adquisición, simplemente pasar para no gastar dinero alguno. Es una opción absolutamente válida. Lo que no es válido es que el jugador, en su turno de colocación de segmentos, si existe la posibilidad de colocar algún segmento de alguna de las empresas que está en juego, está obligado a hacerlo. No puede pasar. No puede decir no voy a colocar porque me beneficio a mí en cero y beneficio a los demás jugadores. Bien, decíamos que los jugadores en la primera fase de cada ronda tienen la posibilidad de adquirir estas tarjetas que están arriba. Eventualmente, después de que la han adquirido, pueden adquirir también un barco para poder hacer una bifurcación o pasar. Sin embargo, la otra decisión importante es que en vez de hacer cualquiera de esas cosas, pueden ubicar alguna de las banderas o marcadores de puerto extras que le quedaron después de la configuración inicial, donde pusieron 7 en el mapa, de acuerdo a una configuración preestablecida, colocar una de esos 5 en cualquier puerto disponible del tablero, en cualquiera. Aunque no tengan presencia o aunque no haya ninguna empresa que llegue a esa isla, no importa. Habiendo un espacio disponible, ellos pueden colocar una de estas 5 fichas, por ejemplo aquí vemos 5 fichas que quedaron disponibles, en cualquier lugar. El saber en qué momento optar por empezar a colocar marcadores en vez de dirigir un poco las empresas navieras es vital. Decíamos que al inicio del juego la configuración contempla la colocación de 5 barcos o 5 empresas que los jugadores pueden empezar a mover hacia sus respectivas islas según su propia conveniencia. Hay una sexta que es los segmentos de color lila que van a poder ser colocados en el tablero solo cuando 2 empresas distintas lleguen a Samoa, American Samoa. Por ejemplo, supongamos que el blanco llega a American Samoa, que es la isla que estamos mostrando en pantalla, y que también el rojo llega a American Samoa. Supongamos que llegue desde el norte. Vamos a suponer esa configuración. Hay 2 empresas que ya han llegado. A partir de ese momento, en el turno de colocación de segmentos de cualquier jugador, puede colocar 1, 2, 3 o 4 o 5, dependiendo de la tarjeta que tenga, a partir de Samoa. Puede, por ejemplo, empezar ahí, pero otro jugador, el de la izquierda, en su turno, puede continuar la colocación para llevarse el bono de 2 o más, según el multiplicador que tenga, pero podría colocar allá, o podría colocar incluso al sur. Es decir, esta empresa no tiene un barco, de hecho, que indique dónde va el final de ese tramo, de esa línea, sino que cada uno de los jugadores puede empezar a bifurcar como quiera. Sirve también para bloquear, porque efectivamente podría impedir que una empresa ocupe una línea cuando son líneas únicas. El juego se termina de manera inmediata cuando en el turno de un jugador no puede ubicar un segmento, porque todos los segmentos se han agotado de las empresas navieras que están en juego. Si la empresa lila no logró entrar en juego porque no llegaron 2 líneas American Samoa, eso no se cuenta, o porque habiendo segmentos disponibles no se pueden colocar, porque todas las empresas han terminado en un punto muerto. Ejemplo de un punto muerto: aquí en pantalla tenemos la empresa verde, el barco está acá. Supongamos que en esa vuelta el jugador no sacó la bifurcación, no tiene la opción de empezar una nueva empresa verde a partir de una de las islas a las cuales llega la empresa verde. Entonces, en ese caso, no podría colocar, por ejemplo, aquí un segmento, porque las flechas indican que el sentido de la colocación es así, ni tampoco acá, porque las flechas también indican para allá. Por lo tanto, esta empresa verde ha llegado a un punto muerto, por cuanto desde aquí no se puede mover a ninguna parte. Y una vez que se acaba el juego, entonces se procede a contar el dinero. Cada peso es un punto de victoria, y se empiezan a revisar isla por isla para ir sacando los marcadores de cada jugador. Lo que se recomienda es que se empieza por un jugador, se empiezan a retirar sus marcadores del tablero y se empiezan a sumar en un papel al lado los puntos que le da cada una de las islas. Se multiplica el valor intrínseco de la isla por el número de empresas distintas que llegan, y eso multiplicado por el número de banderas o marcadores de puerto que ese jugador tenga en esa isla. Se van sacando hasta que se llega a un resultado final para cada uno de los jugadores, incluyendo entonces el dinero, y quien tenga más gana. En caso de empate, gana el que tenga más dinero. Y en caso de perseverar el empate, por la cantidad de dinero que es igual entre los jugadores que están empatados en punto, aquel jugador que no tomó su último turno completo de la última ronda es el que gana. En síntesis,
Clippers, un juego de Alan Moon, es un juego muy inteligente, de mucha atención, especialmente diría yo en el segundo tercio del juego. En el primer tercio es bastante más liviana la competencia. En el segundo tercio, donde no se decide bien todavía los jugadores si van a empezar a colocar sus marcadores de puerto en vez de seguir derivando las líneas comerciales a los sectores que a uno le interesan, porque cada una de las distintas potencias tiene sectores en el lado izquierdo que son de su prioridad. Algunas están arriba, otras como Francia tienen Australia que está abajo a la izquierda. Entonces tratan de llevar agua para sus respectivos molinos, de tal manera que sacar las tarjetas de 2x, 3x, 5x puede ser más interesante que poner los marcadores de puerto. Sin embargo, en un momento dado los jugadores empiezan a cambiar un poco su táctica y priorizan colocar los marcadores de puerto. Ese switch, ese cambio es el que hay que saber hacer en el momento oportuno, sin prejuicio de que después uno va y viene con estos dos tipos de elementos a considerar. El último tercio del juego puede suceder lo siguiente: que se mantenga la tensión hasta el final y no se sepa sino con el recuento final de puntos quién es el ganador, porque en este juego es bastante difícil llevar la cuenta exacta de quién va punteando. O puede suceder de que sea más o menos evidente quién va en punta, porque por ejemplo un jugador lleva 3 o 4 empresas navieras a una isla donde ese jugador tiene 3 banderas, una isla que tiene valor 8, significaría que este jugador ya está multiplicando 24, supongamos, con 3 banderas por el número de empresas, 24 por 4 por ejemplo, de tal manera que uno ya puede ir avisorando que la suerte ya está echada. Es decir, el último tercio puede ser un poco aguado en cuanto a tensión, o puede ser realmente la parte más emotiva del juego. Sin embargo, no hay ninguna duda de que el segundo tercio del juego es el que siempre va a ser muy tensionante, cuando los jugadores muchas veces se hacen zancadillas para tratar de llevar sus empresas a sus propias islas, o colocar los marcadores después de que otro jugador ha hecho un tremendo esfuerzo de llevar 2 o 3 empresas a una determinada isla, y uno se aprovecha de eso para colocar sus marcadores. Entonces, aquí el tema de nadie sabe para quién trabaja también puede cumplir una cierta función. En síntesis, para aquellos jugadores que les gusta este tipo de juegos más cerebrales, donde el bloqueo es importante, a aquellos jugadores que les gustan juegos tales como A través del desierto, Shangri-La, Clans, Ur, pueden encontrar aquí también un juego muy a su medida y que van a disfrutar mucho. En fin, un juego muy recomendable, especialmente para los gamers que quieren tener todo bajo su control, y donde el aspecto psicológico incluso ayuda bastante para entender qué cosa es lo que están craneando los demás.